Tardes, bienvenidos a un cierre de este ciclo de biohistorias. Hoy estamos cumpliendo la biohistoria número 56 y tengo el placer, el honor que me acompañe mi querido Mario, maestro Mario Sabán. Él es fundador y director del Instituto, de la Escuela de Psicología y Cábala. Además cuenta con 7 doctorados, entre ellos teología, psicología, bueno, más de 25, autor de más de 25 libros, así que bueno, mientras aguardo que se vayan conectando, que Instagram avise que estamos transmitiendo en vivo, aquí en Argentina son las 13 horas. Hola, hola, buenas tardes, Mario, ya te veo y te envío la invitación. Mario Sabán, fundador y director de la Hola Escuela Carolina, Psicología. Hola Mario querido, ¿cómo estás? Qué placer, muchas igualmente. gracias. No, al contrario, un placer, el placer es mío. Gracias a ti por la invitación y bueno, y a todos los que decidan unirse a este encuentro. Así que gracias por esta entrevista. Un honor que puedas acompañarte y vuelvo a agradecerte, te doy las gracias porque sé que estás con una agenda muy completa de viajes y bueno, actividades, así que gracias por hacerte este espacio para nosotros y compartir. Que siempre es un placer escucharte. Gracias, gracias a ti. Bueno, Mario, ¿por dónde comenzar? Porque realmente es sentarse y escuchar contigo, porque es tanto, maestro, lo que tienes para aportar que, si te parece, contanos un poco sobre la historia, cómo llegas, porque bueno, sé que vienes de una familia hebrea, bueno, estás de alguna manera conectado con este tema de Cábala, y cómo inicia todo esto y cómo lo llevas luego al desarrollo personal. Bueno, mira, muchas veces yo digo que ya desde los 5 o 6 años, con mi abuelo, ahí en no sé si era el barrio de Caballito, porque mi abuela vivía en Avenida La Plata, así que creo que es Caballito todavía ese barrio, y él a los 5 o 6 años míos me sentaba en su falda a leer en hebreo. En realidad es a leer un idioma que cuando lo diga, no sé si muchos lo conocerán, se llama Rashi, que son letras hebreas, pero tú lees en castellano antiguo, en español antiguo. Entonces, ibas leyendo como en castellano, pero con las letras hebreas. Es un idioma que, bueno, podríamos decir que desapareció porque es como una fonética, ¿no? Y ya a los 5 o 6 años ya estaba teniendo estas lecturas de una enciclopedia que se llama el Meam Loes. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que siempre estuve vinculado a todos los temas de historia, a los temas de filosofía, pero la mística vino muy tarde en mí, es decir, todo el tema de la Kabbalah y el desarrollo personal, te diría que vino entre los 35 y 40, cuando yo ya me instalé en Barcelona en el 2002 y empecé mi primer doctorado en filosofía, que en realidad mi primer doctorado tendría que haber sido en teología, porque era la idea, pero en España en la teología tenías que cursar primero el bachillerato, luego la licenciatura y no podías entrar con el título de licenciado en Derecho directamente en el doctorado de teología. Por lo tanto, comencé en filosofía, pero ya prácticamente en los primeros años comienzo con el tema del estudio de la Kabbalah, donde encuentro ahí prácticamente los temas que me venían, yo diría, ocupando, no preocupando, preocupando, ¿no? El tema de cuál es el sentido de la vida del ser humano en este planeta o en el universo, por, por qué se creó, cómo es el alma humana, qué características tiene el alma. Bueno, realmente muy, siempre desde ese momento ya no pude no salir desde la Kabbalah, profundizando y profundizando y dándome cuenta también, algo que me parece importante, que la gente que entra en la Kabbalah se da cuenta de esto, y es, yo te diría, casi un conocimiento prácticamente imposible de abarcar, porque en Mm. las diferentes disciplinas tienes como un límite. Es decir, que yo calculo que un arquitecto cuando llega tiene un límite, puede seguir siendo muy creativo, pero todas las disciplinas tienen un límite. Y lo que yo encontré en la Kabbalah realmente es una cantidad de sabios y una cantidad de sabiduría inabarcable para una persona, y creo que es un desafío.
para alguien que entra, por supuesto, un desafío psíquico, ¿no? Porque encontrarte con una sabiduría que indudablemente es mucho mayor que lo que podríamos decir la sabiduría habitual y que la cantidad de escritos que tiene esta sabiduría es también mucho más grande, es, Ujú. la sensación es como inabarcable, pero esa sensación es la mejor, porque es la sensación de un crecimiento continuo en serio, porque siempre se dice, bueno, tenemos que seguir creciendo en el nivel de conciencia, pero uno no sabe ni a dónde crece, ni a dónde va, ¿Cómo? ni qué, ¿Cómo? es decir, ¿cómo? Exacto. Claro, no, no, y en cambio lo que yo he visto en los cabalistas es una permanentes niveles cada vez mucho más altos de conciencia y de conocimiento. Y esto a mí me llamó mucho la atención, como diciendo, ¿cómo es posible esto inabarcable? ¿Cómo es posible que con toda tu vida consagrada al estudio y a la investigación, no puedas abarcar el conocimiento de la cábala? De repente, si estás toda tu vida en una disciplina, probablemente llegas como a las fronteras un poco de tu disciplina. Pero en este caso Claro, no. sí. En este caso, yo siempre sentía, y esto es lo que siempre me llamó la atención de la cábala. Lo que siempre me llamó la atención de la cábala es que todos los días podía aprender algo nuevo, podía crecer a un nivel cada vez más alto, y yo decía, pero esto es una sabiduría que me conecta con el infinito, me conecta con un deseo de crecimiento infinito, ¿no? Y que, claro, después vienen los temas, ¿no? En el camino, cómo psíquicamente logras un equilibrio para seguir avanzando, porque si no tienes un equilibrio para seguir avanzando y un cierto nivel de organización en tus estudios, es muy difícil avanzar en Cábala. Y esto también yo diría que me ocupó muchos años el ordenar los temas. Yo casi todos los libros que he escrito de Kabbalah tienen que ver con el orden de los temas, para ayudarme a mí a crecer en los temas y para ayudar a los demás a que tengan un orden en cuanto a los temas, porque la sabiduría de Kabbalah es muy desordenada. Si bien hay Claro. cabalistas que se han ordenado mucho, ¿no? Como Cordovero, como Yosef de Jicatilla, que hicieron obras muy ordenadas. En la Cábala prima, digamos, un poco el desorden, de no saber bien para ¿Por dónde. dónde? Entonces yo trabajé mucho en el orden y creo que los libros me ordenaron a mí y ordenaron también, y están ordenando hoy a muchos alumnos a comprender los temas con cierto orden, que no existía, no existía una escuela de cábala donde los temas estén ordenados. Yo diría que casi por primera vez hemos logrado No, un orden bibliográfico y un orden temático. exacto, una estructura. Ahora, Mario, y para aquellos que a lo mejor no conocen sobre Kabbalah, ¿qué podríamos decir? Y en esto que fuiste ordenando, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Bueno, mira, ¿por dónde comenzar? Yo siempre, mi consejo es comenzar por el árbol de la vida. ¿Por qué mi consejo es comenzar por el árbol de la vida? Porque es como un símbolo central donde a partir de ahí se conocen los niveles de los universos, los niveles del alma, y es como un tronco fundamental, porque a partir de ahí todos los temas de Cábala se van relacionando con el árbol, de modo que el árbol te da como una estructura. Y cuando ya tienes la estructura, ya puedes empezar un poco a desestructurarte. Pero primero necesitas una estructura. Y la estructura básica es el árbol de la vida. Y por ese motivo, el primer curso que planteamos dentro de la escuela es el descubrir el árbol de la vida, porque si no se tiene una noción general de las 10 dimensiones, de sus equilibrios y desequilibrios, difícilmente uno puede avanzar. Entonces, primero el árbol de la vida. Luego nosotros planteamos 2 años de diplomado donde se estudian, yo te diría, los temas básicos de la Kabbalah, y luego planteamos Ujú. 2 años de maestría dentro de la escuela donde ya son temas más complejos, donde ya un maestro de Kabbalah tiene que tener un cierto dominio de temas que no son los habituales. El maestro de Kabbalah de nuestra escuela sale muy preparado. Yo cuando tomo el examen final me doy cuenta de que la gente hace un esfuerzo placentero porque realmente está comprometida con la sabiduría. Primero está comprometida con su crecimiento personal. Y luego, como la cábala le da tanta información para su crecimiento personal, pueden crecer y al mismo tiempo tener un trabajo. Porque claro, los maestros de cábala que salen de la escuela, yo te diría que la gran mayoría, todos tienen sus alumnos, su trabajo,
crean sus propias escuelas de cábala. Sinceramente es muy interesante para aquella persona que se dedique seriamente al mundo espiritual, Ujú. poder lograr la maestría de cábala con los conocimientos que impartimos desde la escuela. No solamente, ya te digo, es una gran herramienta para su crecimiento personal, sino como salida laboral. Yo muchas veces digo, el Profesional. mundo del futuro es la espiritualidad. Claro, y la cábala se puede aplicar a cualquier ámbito, ¿verdad? Cual- La cábala estamos demostrando por también los cursos que estamos impartiendo en la escuela es que está relacionada con todos los ámbitos. Es decir, está absolutamente todo, relacionada, sí. siendo una sabiduría antigua y medieval, opera en casi todas las formas de la realidad, tomando en cuenta que las disciplinas que nosotros trabajamos son Mm. disciplinas que se van dividiendo a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sobre todo durante el siglo Ujú. XVIII. En el momento en que la cábala se desarrolla, históricamente hablando, todas las disciplinas estaban unificadas dentro de la misma sabiduría. Perfecto. Luego nos vamos especializando, en Occidente sobre todo, por un Ujú. tema yo creo que de modelo económico. El liberalismo trae como, digamos, una pauta central la especialización en el trabajo. Esa especialización en el trabajo produce que tengamos muchísima cantidad de especialistas hoy y Ujú. se perdió la visión global. Es decir, tenemos mucha gente especializada en muchas áreas del conocimiento, pero hemos perdido la visión global. Por lo tanto, si realmente existe una sabiduría que es holística en serio, uniendo a todas las disciplinas en la cábala, porque lo ha Sí, sí, demostrado, no es sí. holística en la teoría, ¿no? Porque ahora se habla, bueno, estamos en el mundo holístico, pero nadie lo puede probar. En la Claro, cábala es holística porque la experiencia dice que es holística. lo demuestra, claro, exacto. Exacto. Sí, bueno, esa impresión me dio. Yo, si bien no he estudiado cábala, ya en lo próximo estoy interesada, pero al escucharte lo que yo notaba en los videos es que abarca todo. Es como la disciplina de las disciplinas, ¿no? Ujú. Podríamos decirlo de esta manera. Mario, ¿y cómo integrar en el, digamos, el estudio de la cábala y orientarnos en lo que sería el propósito o el sentido de la vida, que es lo que planteabas en un principio? Mira, con respecto al tema del sentido de la vida, podríamos decir que a mí me gustaría clasificar, que las clasificaciones son muy odiosas, porque siempre se pierden las excepciones. Pero me Ujú. parece que es interesante clasificar, yo te diría como en tres grupos, la realidad humana que hoy vivimos en el planeta Tierra. El primer grupo es el que dice, la vida no tiene ningún sentido y vamos a vivir biológicamente el sinsentido, ¿no? O, si lo encontramos, es una construcción cultural ese sentido. Hay otro grupo que dice, bueno, no sé cuál es el sentido por el cual viene este mundo, pero lo voy a buscar. Y hay otro grupo que lo encontró. El grupo que encuentra el sentido de su vida es el más feliz, porque cuando tú encuentras el sentido de tu vida, eres la persona más feliz del mundo. Sabes a qué dedicar toda tu vida, a esa pasión, a esa misión por la cual tu alma Ujú. viene a este mundo. El grupo que lo está buscando también es bueno, porque lo está buscando. El grupo, yo diría, como más peligroso para sí mismo y para los demás, es el grupo que bajó los brazos y dice la vida no tiene Mm, sentido. claro. Cuando hay mucha gente que llega a esta conclusión, la vida no tiene sentido, se vuelve peligroso primero por lo infeliz, en la posición infeliz que se sitúa la persona. Porque si la vida no tiene sentido, entonces vivir, morir, suicidarse es exactamente lo Da igual. mismo, Claro. da igual todo, digamos, Ujú. ¿no? Entonces se vuelve una vida sin sentido, no tiene timón, las energías se van perdiendo en el camino porque no tienen ningún foco, no se Ujú. focalizan hacia ningún tipo de proyecto porque no hay ningún proyecto. Como no hay Ujú. ningún proyecto, el proyecto se puede volver satánico en el sentido de estar molestando a los demás. Como yo no Ujú. tengo proyecto, lo que hago es molestar a los que tienen proyecto. Por ese Exacto. motivo es tan importante saber el sentido de la vida, porque aquellos que no lo saben pueden estar como permanentemente molestando a los que sí sabemos. Los que sí Peligrosos. sabemos cuál es el sentido, los que sí sabemos cuál es Claro. el sentido de nuestra vida, eh, todos los obstáculos que tenemos nos refuerzan el sentido. Los que Exacto. no saben cuál es el sentido de la vida, lo buscan desesperadamente o dando palos de ciego en el campo de la maldad o realmente en el campo de la bondad tratando de crecer, es decir, también en una búsqueda, ¿no? Entonces, yo creo que este es el tema central, es decir, el que no sabe por qué vive
es muy difícil que viva feliz. Sí, es claro, ¿no? Nosotros, yo muchas veces digo, en la Cábala proponemos plantearnos el tema, a ver, ¿yo para qué vivo? Porque si no me puedo responder esta pregunta, ¿yo para qué vivo? Todo lo demás va a ser una pérdida de energía. Mi vida no va a estar focalizada en ningún proyecto. Exacto, se pierde. Ahora, en estos dos grupos que vos mencionás, ¿no? De aquellos que sí, sí conocen su propósito y de aquellos que no, ¿cómo ves la humanidad? ¿Cómo estamos hoy en respecto a un grupo con el otro? A ver, yo pienso que en líneas generales, en este momento, hay un alto nivel de conciencia en mucha gente. Se está desarrollando en el mundo en general, en toda la sociedad, es un alto nivel de conciencia. A contramano de esto, hay mucha gente en vacío existencial, es decir, Mm, gente que la está pasando mal por el vacío existencial y gente que sí en el mundo espiritual está trabajando por lo que llamamos el Tikkun Olam, la rectificación del mundo. Y pienso que a nivel político muy atrasados, es decir, la política que nos dirige hoy a nivel global está muy atrasado con respecto al aumento de nivel de conciencia general. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad donde las personas del pueblo estamos más alfabetizadas que nuestros dirigentes. A lo largo de la mm, historia, los absolutamente. dirigentes, los que nos dirigían, eran los que estaban más preparados, los monjes, los sabios, Ujú, la aristocracia que tenía acceso al estudio. Hoy el proceso de alfabetización mundial y ujú. el deseo de crecimiento en el nivel de conciencia hacen que ciertas porciones de la población estén a nivel de conciencia mucho más avanzadas que los propios dirigentes. Es un caso único en el mundo, en la historia de la humanidad, lo que está pasando hoy. Te voy a dar un ejemplo de esto para que se pueda entender, para que la gente que nos escucha nos pueda entender. Suponte hace 2 siglos, Ujú. no sé, tus antepasados, si vienes de la tradición cristiana, estarían cosechando o estarían trabajando todo el día y quien dirigía sus destinos espirituales era el párroco, el cura del pueblo. Ujú, Y sí. seguramente mis antepasados el rabino del pueblo. Pero Ujú, hoy, tanto tú como yo tenemos un acceso a un nivel de conocimiento que podemos superar al rabino y al cura del pueblo. Y por lo claro. tanto, las instituciones religiosas y políticas están ante un problema y es que el nivel de preparación que tienen algunos porcentajes de la población ponen en jaque, ponen en juego las verdades irrebatibles que se tenían en un paradigma anterior. Y es la primera vez en la historia de que grupos del pueblo alfabetizados y espiritualmente más avanzados estamos, podríamos decir, a la vanguardia de los procesos más allá de los dirigentes políticos. Es decir, la política y la religión se están atrasando como Claro, instituciones con respecto a nuestro avance espiritual. tal cual. Así es, así es. Bueno, aquí vamos a dar lugar a algunas preguntas que vienen, ¿no? A colación de lo que estamos conversando. ¿Qué sucede cuando una vez que encuentro el sentido de la vida, eh, si se puede perder? Preguntan aquí. No, cuando alguien encontró el sentido de la vida no se puede perder. Lo que se puede reevaluar son las estrategias y los métodos para alcanzar el mejor desarrollo. No se pierde. Cuando alguien alcanzó realmente el sentido de su vida, no hay una pérdida del sentido de la vida. Lo que puede haber es una pérdida de la estrategia a seguir, que son dos cosas diferentes. El sentido de la vida proviene de la dimensión de la sabiduría y las estrategias provienen de la biná, del entendimiento. Uno puede Ujú, cambiar de estrategias, pero cuando encontró el sentido de su vida, no. Ahora, si la persona cree que cambió el sentido de su vida, es porque el sentido de su vida original no era el sentido de su no vida. era ese, Es exacto. decir, claro, a ver, podríamos decir, si tendríamos una pizarra, un sentido de la vida que cuando se encuentra ya es el sentido de tu alma. Punto. Perfecto. Luego vienen debajo las estrategias y etapas transitorias de la biografía que tiene uno. Entonces, claro, uno cambia de biografía. Cada 10 años, 7 años, va teniendo cambios en su vida. Hay gente que se separa, hay gente que se enviuda, hay gente que cambia de país, hay muchos cambios. Pero lo que no cambia, si se encontró el sentido de la vida, es que todos los cambios que se producen debajo
solamente reformula nuevas estrategias para que el sentido de la vida se refuerce. Entonces, Bien, si la persona cree que cambió el sentido de la vida es que no lo había encontrado no inicialmente. era. Exacto. ¿Y cómo te das cuenta, Mario, que es el sentido de tu vida? Cuando, cuando estás haciendo una labor, un trabajo, no sientes que trabajas. Perfecto. Es decir, ¿Sentido y propósito es lo mismo? ¿Estamos eh, hablando de lo mismo? lo que pasa es que el sentido lo abarca toda la existencia. Puedes tener propósitos de corto plazo, puedes tener objetivos. ¿Eh? Yo los propósitos los hago más equivalentes a objetivos de corto plazo que tienen que ver más con las estrategias. El sentido de largo plazo, el sentido es hasta que me muera. Me queda claro que el sentido de mi vida es el estudio y el trabajo dentro de la Kabbalah y desde que lo encontré, mi sentido queda. Ahora, todos los vaivenes que tenga en mi vida biográfica, de qué estrategias voy a utilizar, qué tipo de temas voy a tratar, a qué países voy a terminar viviendo. Todos estos son estrategias, podríamos llamarla de corto y mediano plazo, pero que no alteran el Mm. sentido, sino que refuerzan de alguna manera muchas veces el sentido. Lo que puede pasar, indudablemente, es que a veces los cortes biográficos son muy grandes, ¿no? Es decir, a veces una persona tiene una enfermedad y su corte biográfico es muy grande, pero si encontró el sentido de la vida, nada lo altera, sino que al contrario, siempre el sentido de la vida se ve reforzado por las condiciones que muchas veces llamamos adversas, porque fíjate, aquí hay un gran secreto en la cábala. Las mejores condiciones a veces no son las mejores, son las adversas. Fíjate, los grandes pintores no pintaron financiados por miles de dólares o miles de euros. A veces terminaron en indigencia pintando lo que pintaron. Entonces lo que hay que entender es que hay que tener cuidado de estar buscando las mejores condiciones para hacer algo. A veces las mejores condiciones pueden ser las peores condiciones, las más adversas. Absolutamente, absolutamente. Mira, aquí hay una pregunta interesante, bueno, para aquellas personas que no conocen nada de Kabbalah, y es esto de la confusión entre Kabbalah y religión, o que la Bueno, Kabbalah es solo una, ¿no? yo muchas veces, ¿sabes qué ejemplo pongo para que la gente lo entienda rápido? Las religiones en la India, el hinduismo, el budismo y el yoga. Si tú eres una mujer cristiana que hace yoga, no te preguntan en yoga si te vas a convertir al budismo, ¿no? Es decir, que tú puedes hacer yoga sin convertirte al budismo, aunque esté Buda ahí presente, ¿no? Con la cábala pasa exactamente lo mismo. La cábala es la mística judía, pero no es necesario convertirse al judaísmo para Qué de alguna importante manera eso, claro. trabajar los elementos de la experiencia. A mí me puede gustar el sufismo, que es la mística islámica para la elevación del nivel de conciencia, y tengo mi realidad religiosa exotérica judía porque pertenezco a la identidad judía y al mismo tiempo puedo ser un sufí porque estoy tomando la metodología sufí para aumentar el nivel de conciencia. Creo que es interesante que se comprenda que la mística tiene que ver con el aumento de nivel de conciencia, no con la identidad religiosa. Por Perfecto. supuesto que si alguien tiene la identidad religiosa que coincide, es decir, si alguien viene del Islam y estudia el sufismo, tiene cierta ventaja cultural, porque el sufismo es la mística islámica, con lo cual el lenguaje del Islam le va a servir para entender el sufismo. Lo mismo si tú eres budista, entonces, indudablemente el yoga va a estar como más cercano porque probablemente está más cerca de tu cultura. Pero son dos temas diferentes. La religión es un tema de identidad cultural. ¿Eh? En cambio, la espiritualidad es un tema interior, un tema interno. Entonces, yo puedo ser ateo y hacer coaching para elevar mi nivel de conciencia. Y no tengo ninguna Claro. religión. Y hay, por ejemplo, en Cábala, mucha gente que es agnóstica o atea que no le decimos cuando entra a la cábala, usted tiene que creer en Dios para entrar a la cábala. Entra a la Claro. cábala porque tiene herramientas para crecer. No es un tema de creencia, es un camino de conocimiento. Perfecto. Bueno, acá preguntan por el propósito y el sentido. Ya lo respondió él, después vean lo grabado con el curso, la primera parte del curso que es el árbol de la vida. Allí pueden. Bien. Libro, algún libro para iniciar, de los tuyos, por supuesto. No, no, de los míos no, los míos son los últimos. Te puedo recomendar muchos otros, te puedo recomendar muchos otros. A ver, para iniciar están los libros de Eduardo Madirolas, que es un cabalista español que me parece excelente.
para iniciar mi Osod 22, El Secreto, me parece que es el Ujú. libro. También tengo un libro que se ha publicado hace pocos meses con una amiga y alumna, coautora, Cuti Gorina, que se llama El misterio de la Kabbalah, de Editorial Kairos, que también lo recomiendo para comenzar. Hay Perfecto. obras muy buenas de diferentes cabalistas de Inglaterra, de Francia. Hay muy buenas obras para comenzar, por ejemplo, de Barnatán, pero que no se encuentran, eh, prácticamente no se encuentran. Hay una obra muy bonita que se llama La Cábala de Alexandre Safran, que fue un cabalista Ujú. de Suiza, que también lo recomiendo. Hay muchas obras para empezar con la Cábala. Yo diría que con Perfecto. estas ya la persona puede. Lo que no le va a faltar en la Kabbalah a nadie, para aquellos que nos están Es oyendo, lectura. es libros. Es decir, libros no le va a faltar. Bibliografía. No va a faltar. Bibliografía no le va a No hay faltar. excusas. Sí. No hay No, es excusas. que alguien me dice, mira, me leí 40, mira, me acuerdo una vez, me pasó con una maestra actual de Cábala, que en ese momento era alumna mía, María Luisa Vivó, que ya cuando empezó mis cursos de Cábala, no sé, tenía leído, me trajo, imagínate, 13 folios de libros de Cábala, que ya había leído y analizado, 13. Y me dice, a partir de aquí, ¿qué hago? Tranquila, démelo, que yo le voy a recomendar ahora todo lo que le falta leer. Y la recomendé, bueno, como 3 páginas más. Es decir, Claro. lo que sucede en la Kabbalah es que hay muchísima, y gracias a Dios, hoy mucha más bibliografía por Editorial Kairos, la Editorial Obelisco, en Barcelona está haciendo una gran labor de difusión, publicando textos antiguos de grandes cabalistas, como Yosef de Jicatilla o Jaime Vital. Todavía falta traducir mucho, ¿eh? La verdad sea dicha, todavía hay mucho, mucho material en hebreo no traducido, en una cantidad muy grande, casi impresionante, te diría, de material, pero bueno, lentamente se está traduciendo el material, se está estudiando el material, porque no solamente es traducir el material, hay que estudiarlo, hay que reinterpretarlo, hay que compararlo con otro material. Cuando a mí alguien me dice no tengo trabajo, le digo venga a la cábala que aquí tenemos trabajo de sobra. De sobra. Es decir, sí, Claro. no, no, el que no tenga trabajo que venga a la cábala, porque aquí Sí. nos sobra lectura, estudio, meditación, nos sobra porque tenemos muchos siglos de muchísimos sabios que acumularon esta sabiduría. Qué maravilloso. ¿Y cómo están? ¿Ustedes están constantemente con la formación? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Ya está iniciado? La formación inicial es que una persona cuando entra a la escuela empieza con el curso del árbol de la vida que tiene Mm. varios meses de tutorías gratuitas y Ajá. las tutorías son de 2 horas por semana, con lo cual tiene más o menos 22 clases y unas, te diré, entre 12 y 16 clases de tutorías con las clases de las clases, es decir, que hay mucho material. Y cuando una persona ya tiene un cierto nivel con el árbol de la vida, entonces, si quiere seguir avanzando, la propuesta es el diplomado, donde en el diplomado Ujú. son 4 trimestres durante 2 años, donde se le da bibliografía que es totalmente voluntaria, totalmente libre, esa bibliografía la puede leer, la puede no leer, y luego de esos 2 años, si quieres subir a otro nivel ya para ser maestro de Cábala, son 2 años más para la maestría de Cábala, pero ahí la bibliografía es obligatoria, porque yo no puedo tener la responsabilidad de que salga un maestro de Cábala sin tener un conocimiento muy alto de la Cábala. Es decir, porque está Claro, saliendo de mi escuela y por lo tanto es mi responsabilidad. Por lo entiendo. tanto, trato en la medida, de la máxima medida posible, de que aquella persona que salga hacia afuera sinceramente tenga el máximo conocimiento posible. Y luego, después está como una formación continua, pero básicamente te diría que ya entre el árbol de la vida que lleva 1 año, 2 de diploma, de 2 de maestría, la persona tiene como 5 años de formación. Claro. Cuando salen de la maestría, hay muchos que se sienten como abandonados, dicen, ¿qué será de mí? Quiero seguir estudiando. Y tenemos lo que se llama la yeshiva, que es un encuentro por mes, donde Ujú. ya debatimos textos de cábala muy profunda, en un nivel muy alto. Ujú. Entonces, ahí ya, por ejemplo, hemos analizado todo el Sefer Yetzirah el año anterior y ahora estamos con el Bajir, Ujú. pero estamos, imagínate que una clase
para que tengas una idea, de 3 horas de debate, puede llevarnos solamente una página y media, 2 páginas. Claro. La cantidad de información y de material que hay en 2 páginas, podemos estar casi 3 horas debatiendo la información que hay. Por lo tanto, te darás cuenta de la magnitud del conocimiento que hay dentro, ¿no? Claro, claro. Mario, hay un video donde tú mencionas esto de que el ser humano no puede aceptar tanta verdad. Sí, se ha viralizado. Alguien lo colgó en Sí, TikTok y se descontroló ese video, no sé hasta dónde. descontrolaste las redes No, con no, yo no ese. las descontroló, lo descontroló alguien que me colgó. Alguien que me colgó y colgó un extracto de una conferencia que yo impartí en Madrid en el ¿Mm? año 2019. Y creo que lo colgó, te diría, hace un año o año y medio, y empezó a rodar. Ahora, yo entiendo por qué empezó a rodar, porque justamente el extracto fue como muy bien pensado, el extracto que Claro. sacó. Eh, a ver, la verdad, ya dijo un rabino hace 2000 años, nos hará libres, pero también es muy dolorosa. Y a veces hay una dimensión, que nosotros la llamamos la biná, dentro de Mm, la Cábala, que se niega al reconocimiento de la verdad, y que por lo mm, tanto tenemos una parte nuestra que preferimos lo utilitario a la verdad. Preferimos lo que nos da utilidad, aunque nos estemos muchas veces autoengañando. Y bueno, el trabajo quizás del místico es ese, tratar de ir trabajando cada vez sus autoengaños interiores para ir, digamos, barriendo lo que le molesta, ¿no? Como una especie de limpieza permanente, como que tenemos que hacer una limpieza permanente dentro, pero que al final y a un punto donde el trabajo, cuando uno logra en un nivel hacer el trabajo, a uno lo libera mucho de los autoengaños. Es verdad que hay un mm. precio a pagar. El camino del místico, el camino espiritual es de mucha soledad, y la persona puede quedarse un poco sola, porque es un Sí, trabajo de interiorización, donde exacto, muchas veces los que están fuera no te comprenden, puede exacto. que tu familia no te comprenda. No es fácil, ¿eh? El trabajo de desarrollo espiritual, que parece fácil o que parece un camino del relax, no, no. Es un camino de trabajo, un camino de esfuerzo, un camino de comprensión, y sobre todo saber que a veces uno se queda solo en el camino y que tiene que seguir adelante, porque la función del alma es seguir adelante. Perfecto. Y siempre se encuentra manada, digo yo. Siempre aparece. Solos no Sí, estamos sí, nunca. siempre se cruza Sí, sí. siempre se cruza uno que está perdido como uno, y los dos perdidos pueden avanzar juntos. Hacemos algo tal cual. Mario, contanos sobre todo los próximos eventos que hay por delante. Bueno, queda poquito de este año. Sí, sí, así es. Bueno, diciembre va a ser un poco movido porque ya a partir del lunes de la próxima semana ya Estás en salimos a Argentina New. próximamente. Sí, Te tenemos así aquí. es, así es. Estaré también en Argentina. Empezó en New York, donde va a haber una conferencia y luego un seminario. Luego en México, donde voy a estar en 2 ciudades diferentes, en Querétaro y en Ciudad de Ujú. México. En Querétaro el 10 de diciembre, Ciudad de México el 12 y el 15 de diciembre, y luego en Argentina el 21 y 22. Así que será un mes de mucho viaje, pero siempre Wow. son muy emocionantes para mí estos viajes, porque tomas contacto con la gente que de repente te dicen, bueno, mire, yo hace 4 años que le conozco, pero yo no lo conozco. Mi sensación de mi parte es rara, porque el otro como se acerca con naturalidad, con cierta naturalidad, pero yo no conozco al otro. Entonces me quedo como es una situación bastante extraña, pero todo diciembre va a ser muy bonito. Estados Unidos, México y Argentina. Y espero, bueno, si Dios quiere, otros años, otros países. No se puede todo, pero hay muchos amigos esperando, y sobre todo en Argentina, que hace mucho, mucho tiempo que no brindo seminarios, y ahí los compatriotas estaban esperando. Sí, sí, hay mucha gente que te quiere, te está esperando aquí. Acá saludos de la familia, bueno, ya sabrás. Te están viendo, después te van a ver también grabado. Mario sí tiene la escuela de Kabbalah, que lo repetimos, yo lo voy a dejar debajo, Kabbalah y Psicología, www.psicologiaycabala.com. ¿Es Kabbalah o Kabbalah? ¿Kabbalah o Eh, Kabbalah?
Es ¿O se dice indistinto, es la...? indistinto. Ok. No es indistinto, se puede decir Kabbalah o Cábala. En general, Kabbalah se dice en algunos círculos en hebreo y otros en inglés, pero en castellano se dice Cábala. Pero es indistinto, se puede decir de los dos modos. Perfecto. Sí, va a estar en Argentina. ¿Qué fecha? Diciembre 21 era, ¿no, Sí, Mario? 21 y diciembre abriste una fecha 21. más por cupo eh, completo. Y sí, sí, ya Sí. se completaron los cupos. Justamente ayer se completó el Ah, cupo, ok. se abrió la fecha del 22 Sí, sí, sí. y justamente ayer también se cerró la del 22 y bueno, ya va a haber tres turnos, los tres turnos se cerraron y ya se cierra. Pero bueno, igualmente calculo que habrá alguna otra oportunidad en otros meses, otros años. Pero yo creo que se hizo una buena campaña, la gente ya lo estaba esperando, los temas son importantes en el sentido de que tomo temas nuevos, pero también a un nivel intermedio para aquellas personas que entran por primera vez. Siempre cuando Bien. uno imparte los temas de Kabbalah se encuentra con el problema del auditorio. Hay personas recién llegadas y hay Mm, personas muy avanzadas. Las personas recién claro. llegadas no le puedes dar un tema muy avanzado y las personas muy avanzadas, si te Se escuchan la aburren. repetición, se pueden aburrir. Entonces, en la Claro. línea media, yo logro, creo que logro lograr una línea media, es decir, de profundidad, más de la profundidad, la sencillez del lenguaje. Pero te digo que no es fácil mantener a los muy avanzados satisfechos y a los recién llegados satisfechos. Claro, encontrar un punto intermedio, ¿no? Pero yo Es pienso que lo difícil. logras bien. Sí, Lo sí, sí. intento, no sé si lo logro, la verdad que lo intento, pero no es tan simple. Creo que el lenguaje, hacer sencillo el lenguaje es un tema clave. Perfecto. Bueno, Mario, yo sé que estás con muchas cosas. Me gustaría que para hacer un cierre nos dejes un mensaje. Podríamos decir, porque estamos también cerrando este ciclo, es por eso es un placer que seas tú quien lo haga. Dejarnos un mensaje final a quienes te están escuchando y a quienes, por supuesto, van a escuchar luego. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, yo tengo dos palabras que son muy simples, que siempre digo siempre adelante en muchas de mis intervenciones, y es que siempre en la vida, con todas las dificultades que tenemos todos, porque las tenemos todos, eh, el concepto para mí de emuná, de confianza, es seguir adelante porque siempre se aprende algo más a pesar del dolor que uno pueda tener y del obstáculo que uno pueda tener. Por lo tanto, Uh -huh. siempre hay un aprendizaje que te está esperando del otro lado. Solamente tener la valentía de cruzar el obstáculo, pero el aprendizaje está del otro lado. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es, sigue adelante porque el aprendizaje te está esperando y creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Un aprendizaje continuo a pesar de los obstáculos y justamente por los obstáculos. Quizás los obstáculos son necesarios para lograr ese mensaje. Me encantó. Bueno, Mario, muchísimas gracias por este tiempo. Aquí saludos también a tu esposa, Marisa, Gracias, de gracias, parte de toda la gracias, familia, que siempre están. gracias. Esperemos poder vernos en algún momento aquí en Argentina, será un placer. ¿Sigues en España o Marruecos? ¿Cómo está No, eso? no, 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 Ah, estoy en Europa, moviéndome ah, por bueno, ok, Europa. Me estoy perfecto, moviendo muy por bien. Europa. Bueno, y a Bueno, todos los del Coco, a todos los del Coco, un gracias. gran abrazo. Sí, están ahí, están del otro lado y bueno, están viéndolo. Así que bueno, un placer, Mario, tenerte con nosotros, compartirte, realmente es un gusto siempre escucharte. Gracias, Gracias, un gracias, placer este, grande. gracias, cariños a la familia. Gracias, Bueno, muchas gracias a todos, de esta igualmente. manera pasó Mario Sabán por Vía Historia. Gracias a todos, hasta la próxima. Adiós, Mario.